Bienvenidos al vídeo de cómo se juega a Paradise, un juego creado por Sergio Ortiz y publicado en castellano por Zacatrus. Es un juego diseñado para jugadores mayores de 10 años, con una duración estimada de entre los 30 y los 45 minutos y de 2 a 4 jugadores. Veamos cómo se juega. Para preparar la partida, en primer lugar tendremos que preparar el dispensador de dados. Para ello separaremos los dados negros y el resto de dados los meteremos dentro de la bolsa de Paradise y los iremos sacando al azar para rellenar todo el dispensador. En la parte de arriba colocaremos los 5 dados negros. Después cogeremos todas las cartas de caseta, las barajaremos y repartiremos al azar una carta de valor 10 a cada uno de los jugadores como su caseta inicial. Después colocaremos en el mazo sobre la mesa y revelaremos 4 de ellas para poner la oferta de casetas. Cogeremos el tablero de stock de las tiendas y colocaremos sobre ella en la posición inicial cada uno de los 5 marcadores de caseta, que tenemos el algodón de azúcar, las patatas fritas, los globos, los patitos de goma y las bolsas regalo. Cogeremos todas las cartas de las bolsas regalo y las colocaremos en un mazo boca abajo. Y después colocaremos también a un lado de la mesa todos los tickets de cada uno de los colores y también el golden ticket de valor 20. Después de esto seleccionaremos un jugador inicial que según las reglas del juego es aquel que haya visitado más recientemente una feria y con esto estaría terminada la preparación de la partida y podríamos empezar a jugar. El objetivo del juego es ser el jugador que al final de la partida acumule mayor cantidad de puntos de victoria. Para ello los jugadores tendremos que ir cogiendo dados del dispensador y colocando las diferentes cartas para completarlas y así ganar los puntos que nos otorgan. Adicionalmente a los puntos de cada una de las casetas también podremos obtener puntos por lo que nos encontremos en nuestras bolsas regalo y por obtener los diferentes tickets si somos los primeros jugadores en completar 2 casetas de cada color o una de cada uno de los colores. De esta manera iremos consiguiendo puntos y al final de la partida el que más puntos tenga será el ganador. Una partida de Paradise dura un número indeterminado de turnos hasta que se cumple la condición de final de partida, y es que 2 de los marcadores de stock de los productos lleguen a la casilla de sin stock. Cuando los jugadores completen una caseta, el marcador asociado a esa caseta avanzará una casilla. En el momento en el que un jugador, al completar una caseta, haga que un segundo marcador alcance la posición final, la partida terminará inmediatamente. Empezando por el jugador inicial y siguiendo en el sentido de las agujas del reloj, durante su turno, el jugador activo tendrá que realizar una de entre 3 acciones disponibles que vienen indicadas en la carta resumen. Tenemos 3 opciones: o seleccionar diferentes dados del dispensador para colocarlos en nuestras cartas de caseta, o podríamos seleccionar una de las 4 casetas que haya sobre la mesa y llevarla a nuestra zona de juego para tener más posibilidades a la hora de colocar los dados, o podríamos realizar un movimiento ruleta. Vamos a ver cómo funciona cada una de estas 3 opciones que tenemos durante nuestro turno. La primera opción que tenemos durante nuestro turno es seleccionar dados de la máquina dispensadora de dados. Para ello siempre jugaremos en la fila inferior. De esta manera tendremos que seleccionar alguno de los dados de la fila inferior y tendremos que coger todos los dados que compartan o color con ese dado o número con ese dado. Por ejemplo, si cogiésemos este 3 lila, podríamos coger estos 2 treses para colocarlos en nuestras cartas o coger el 3 y el 5 porque comparten color. También, por ejemplo, podríamos coger este 4 junto con este 1, este 3 y este 4, porque el número que hay aquí y el que hay aquí se consideran adyacentes. Por lo tanto, podríamos llevarnos cualquiera de esas combinaciones, teniendo en cuenta que siempre empezando desde abajo, si hacia arriba también tenemos adyacentes que cumplan una de las 2 condiciones de color o de número, también podremos cogerlo. Imaginemos, por ejemplo, que nosotros queremos coger un tipo de dado que cumpla las condiciones de nuestra carta. Las cartas de caseta tienen una cantidad de puntos de victoria, esta nos da 10 puntos, tienen 3 huecos para colocar dados, siempre tienen 3, algunas de estos huecos pueden tener condiciones como este que nos indica que este dado tiene que ser morado, y un texto que nos delimitará también la capacidad que tenemos para colocar los dados. En este caso nos indica que tenemos que tener 2 dados impares y uno par. En este caso, por ejemplo, imaginemos que queremos coger los 2 treses para colocarlos en nuestras cartas. Tendremos que desplazar un poquito hacia arriba los dados para poder tener acceso a los dados que queremos coger. Y cogeríamos estos 2 treses. Como veis, el resto de dados se desplazan hacia abajo. Tenemos un 3 naranja y un 3 morado. El morado lo tenemos que colocar en la zona que nos requiere el morado y el otro lo vamos a colocar aquí. De esta manera ya tenemos colocados 2 dados que son treses que serían impares. El siguiente dado estaremos obligados a colocarlo par para que cumpla la condición de nuestra caseta. Siempre que tras colocar dados alguna de nuestras casetas hayamos colocado su segundo dado, en ese momento podremos tomar cualquiera de las cartas que haya en el despliegue y llevarla a nuestra zona de juego, teniendo en cuenta que un jugador solo puede tener 5 casetas sin completar en su zona de juego. En este caso, por ejemplo, podemos coger esta y llevarla a nuestra zona de juego porque hemos colocado el segundo dado en una de nuestras casetas. Después de seleccionar qué caseta nos vamos a quedar, siempre se renueva con una nueva caseta del mazo. De esta manera siempre tiene que haber 4 sobre la mesa.
Cabe destacar una regla muy importante, y es que si un jugador coge más dados de los que puede colocar en su caseta, imaginemos que a este jugador le han sobrado 2 dados que no es capaz de colocar porque no cumple la condición, al final de su turno esos dados que no ha podido colocar pasarán al siguiente jugador, que tendrá la oportunidad de colocarlos antes de jugar su turno. Si el jugador puede colocarlos, los colocará en sus casetas, y aquellos que no quiera o no pueda colocar los devolverá a la parte superior del dispensador de dados. La segunda opción que puede realizar un jugador durante su turno es coger una de las cartas que haya en el despliegue y llevarla a su zona de juego, de la misma manera que haríamos si hemos colocado el segundo dado en una de nuestras cartas. En este caso podríamos coger esta de aquí, llevarla a nuestra zona de juego y revelar una nueva, y con eso terminaríamos nuestro turno. Esto nos impide coger dados, pero nos dará mayor versatilidad a la hora de coger dados, puesto que podremos colocar en varias cartas a la vez. Y por último, el tercer movimiento que podrá realizar un jugador durante su turno es el movimiento ruleta. Si nada de lo que hay en la parte inferior del dispensador de dados nos interesa y no queremos coger ninguna nueva carta, podremos realizar un movimiento un poquito azaroso para ver si podemos conseguir una nueva combinación de dados. Para ello, aprovechando que la parte inferior del dispensador de dados no tiene laterales, podremos meter el dedo desde uno de los laterales para sacar los 5 dados de la fila inferior para obtener una nueva tirada, de esta manera. Como veis, hemos lanzado los dados y han salido unas nuevas tiradas que las que había previamente. El jugador tendrá ahora que decidir qué dados se quiere quedar con las mismas reglas, es decir, podríamos coger los 3 cuatros o los 2 dados verdes o el 3 naranja solitario y los podríamos colocar en nuestras cartas de la manera correspondiente. En este caso, por ejemplo, si utilizamos los dados verdes, aquí nos indica dados ascendentes, nos pide un 1, podremos colocar el 1 verde aquí. Como aquí nos pide un 5, podremos colocar este 4 perfectamente aquí. Y de esta manera habríamos terminado nuestra jugada. Después de hacer un movimiento ruleta, los dados que sobren se colocarán directamente en la parte superior de la máquina dispensadora. Hay que tener en cuenta que cuando rellenemos la máquina dispensadora, siempre va a haber que rellenar primero las filas que estén vacías, como en este caso, como estaba aquí, tenemos que siempre ir delimitándolo de abajo a arriba. Y estas son las 3 acciones que puede realizar un jugador durante su turno: o coger dados de la máquina dispensadora, o tomar una nueva carta de caseta a nuestra zona de juego, o realizar un movimiento ruleta. Destacar que en este caso, como habíamos puesto el segundo dado en una carta, tomaríamos una nueva carta a nuestra zona de juego de la manera habitual. Y destacar que solo se pueden tener 5 cartas de caseta a la vez sin acabar en nuestra zona de juego. Si en algún momento completamos una carta con su tercer dado, imaginemos que este 4 lo hemos puesto aquí, habríamos completado la carta porque cumple las condiciones, es decir, tenemos 2 dados de valor impar y 1 de valor par. En el momento en el que se complete, cogeremos los dados y los colocaremos en la máquina dispensadora de la manera habitual, empezando desde arriba. Esta carta la pondremos en nuestra zona de juego porque la hemos completado y podremos utilizar una habilidad especial asociada a su tipo de carta, y también avanzaremos una posición el marcador asociado a ese tipo de carta. Las cartas azules son las del patito, la avanzaremos una posición. Destacar y recordar que la partida acaba cuando 2 marcadores alcanzan la posición de sin stop. Las cartas de caseta que hayan completado los jugadores les permitirán realizar acciones muy potentes de un solo uso durante la partida, que vienen explicadas en la parte trasera de la carta de ayuda. Tenemos 5 tipos de poderes distintos, cada uno asociado a un color o tipo de caseta de la feria. Vamos a ver el poder de cada una de estas cartas. Si hemos completado una carta de algodón de azúcar en cualquier momento de nuestro turno, podremos utilizarla para coger cualquiera de los dados de la parte superior de la máquina dispensadora que no sea negro y colocarlo en una de nuestras casetas. Si tenemos una de las cartas de patatas fritas, lo que nos permitirá es, una vez hemos cogido dados del dispensador, cambiar la cara de uno de esos dados a cualquier cara que nosotros queramos. Si tenemos una carta de globos de color morado, nos permitirá sumar o restar 1 al valor de alguno de los dados que hayamos cogido en nuestro turno. Si tenemos una carta de azul de patitos, como tenemos esta de aquí, lo que nos permitirá es, cuando vayamos a coger dados, poder coger de cualquier lugar de la máquina dispensadora. Por ejemplo, podríamos coger estos 4 dados verdes. Esto no nos permite coger los dados negros. Los dados negros solo se pueden coger si están en la parte inferior. Y por último tenemos las cartas verdes de bolsa sorpresa, que nos permitirán robar una de las cartas de bolsa sorpresa y obtener el beneficio que indica. En este caso nos permitirá avanzar o retroceder uno de los marcadores de almacén como queramos, siempre que no haya alcanzado la posición de sin stock. Por último, nos queda explicar un par de detalles, que son los tickets y los dados de color negro. Los tickets de colores los conseguirá el primer jugador que haya completado 2 casetas del mismo color. Es decir, yo tengo una caseta azul, si tuviese completada una segunda caseta de color azul, me llevaría el ticket azul, que me dará 10 puntos al final de la partida. Si en algún momento algún jugador
consigue tener más casetas azules que las que tengo yo, me quitará ese ticket azul y se lo llevará él. Por lo tanto, el jugador que tenga la mayoría de azules será el que se lleve el ticket a partir de 2. Y tenemos el ticket dorado, que es este que da 20 puntos, que se lo llevará el primer jugador que haya completado una caseta de cada tipo. Cogerá el ticket y se lo llevará a su zona de juego. Y este ticket no te lo podrá quitar nadie. Estos 20 puntos te los aseguras si eres el primero en completar una caseta de cada uno de los tipos. También tenemos los dados negros. Estos dados irán bajando conforme vayamos jugando y en el momento en el que estén en la fila inferior podremos tomarlos. Los dados negros tienen una particularidad y es que se pueden utilizar de dos maneras distintas. En primer lugar, se pueden utilizar para colocarlos en cualquier caseta como si fuesen un comodín, independientemente de que cumplan o no las condiciones que nos pide la caseta. También podríamos utilizarlo para hacer avanzar o retroceder los marcadores de stock en un punto, siempre y cuando no hayan llegado a la casilla de sin stock. Y con esto ya hemos explicado toda la dinámica del juego. Los jugadores irán jugando turno tras turno consiguiendo cartas, cogiendo dados y colocándolos en las diferentes cartas para completarlas y de esta manera irán haciendo avanzar los marcadores de stock. Cuando un primer marcador llegue al final, no se declarará el final de la partida. Sin embargo, hay que destacar que el primer marcador que llega al final no va a puntuar sus cartas de caseta completadas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que todas esas casetas no se van a completar. Después, cuando un segundo marcador alcance el final, en este caso imaginemos que nos hemos quedado de esta manera, se detonará el final de partida inmediatamente y pasaremos a la fase de puntuación. Durante la fase de puntuación, en primer lugar, los jugadores puntuarán los puntos que hay en las casetas completadas en la parte superior izquierda, teniendo en cuenta dos particularidades, y es que el primer marcador que haya llegado a la zona de sin stock, ninguna de sus casetas puntuarán. En este caso, como el marcador azul era el primero que había llegado a la casilla de sin stock, las cartas azules no puntuarán nada, sin embargo el ticket sí que puntuará. Y también hay que destacar que las casetas del marcador que se encuentre en la parte más atrasada sin ningún empate, en este caso sería el marcador del algodón de azúcar, todas las casetas de algodón de azúcar completadas por los jugadores puntuarán el doble. El resto de casetas, tanto esta como esta que ha llegado a la segunda al marcador de sin stock, puntuarán de la manera habitual. Los jugadores también sumarán los puntos por los tickets que hayan obtenido y por los puntos que puedan otorgar algunas de sus cartas de bolsa sorpresa. Y después de sumar todos los puntos, el jugador que tenga mayor cantidad de puntos será el ganador de este Paradise. Y esta es la explicación de cómo se juega a Paradise. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo desde Not In My Game.